¿Por qué Hamas atacó a Israel? ¿Fue una sorpresa para Israel? Aunque relegado en los titulares por la agresión rusa a Ucrania o el aumento de la agresividad china, lo cierto es que el tablero en Medio Oriente tiene tiempo moviéndose. Primero fueron los acuerdos de Abraham, en septiembre de 2020, que representaron la normalización de relaciones entre el Estado de Israel, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, el logro más importante de la política exterior estadounidense durante la administración Trump. Luego vino la paz saudí-iraní a principios de este año, pero lo más auspicioso fue la posibilidad de paz entre Riad y Tel Aviv, que amenazaba con aislar mucho más a un Irán sumido en las peores protestas desde 2009, después del asesinato de Mahsa Amini el año pasado. Un evento y otro dañaron el poder iraní y el de sus proxies en Medio Oriente, entre ellos el grupo integrista Hamas en Palestina. Al mismo tiempo, ignorando su historia, Israel cayó en un estado de complacencia en el que descuidó su seguridad, como no lo había hecho en 50 años. Estos factores se sumaron en el peor ataque al país desde la guerra de Yom Kippur, con cientos de militantes infiltrando las defensas israelíes, que dispararon contra civiles al mismo tiempo que secuestraban a otros. El ataque de Hamas contra Israel tiene el potencial de empeorar los reacomodos estratégicos que vienen sacudiendo al mundo desde febrero de 2022. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué fue lo que pasó exactamente la mañana del 7 de octubre del 2023 en Israel? Esta mañana, Hamas ejecutó un cuádruple ataque contra Israel. Primero disparó cientos de cohetes desde Gaza, para luego infiltrar 1 millar de militantes por tierra, aire y mar, la mayoría de ellos sin enfrentar resistencia. Previo a la infiltración, Hamas dañó las torres de vigilancia del muro que separa a Gaza de Israel. Una vez en territorio israelí, los yihadistas fueron casa por casa secuestrando y matando ciudadanos. Otro lugar escogido para la masacre fue el sitio de un concierto por la paz, en las cercanías del muro, donde cientos de muchachos fueron asesinados. Como resultado, al menos 600 israelíes murieron, más de 1.400 fueron heridos y cientos fueron secuestrados y llevados a Gaza. Como los yihadistas no esperaban el éxito inicial de su misión, inmediatamente dejaron de comportarse como soldados y empezaron a hacerlo como carniceros, subiendo a la red imágenes de los asesinatos. Esa acción solo sirvió para que el mundo, salvo por cierta izquierda y por los pro-palestinos más recalcitrantes, condenara los ataques, aparte de concederle a Israel la legitimidad para atacar con todos los medios posibles, sin negociar. Cuando se asiente la destrucción de la ofensiva israelí para responder el ataque, rodarán cabezas en su ejército y en su servicio de inteligencia ante el incomprensible fallo que hizo vulnerable la frontera más segura del mundo. ¿Por qué esto fue un fracaso de Israel? Según un ex embajador de Estados Unidos en Israel. El antiguo embajador estadounidense en Israel, Martin Iddick, señaló a Foreign Affairs lo obvio: el ataque representa un catastrófico fallo de la inteligencia israelí, que creía que Hamas había entrado en modo de aceptar la convivencia con Israel mientras conseguía condiciones para negociar la paz. El embajador continúa explicando que hasta antes del ataque, Israel se había acostumbrado a saber exactamente qué planeaban los palestinos gracias a su sofisticado sistema de espionaje. Como 19.000 trabajadores palestinos cruzaban la frontera cada día para trabajar en Israel, se creyó que los palestinos se volverían contra el liderazgo de Hamas si iniciaba otra guerra. Luego de años de guerra, en Israel cada vez más se ha instalado la sensación de que no debe atender los problemas de fondo y dejar todo a la capacidad de su legendario servicio de inteligencia, el Mossad, y a la potencia de sus fuerzas armadas. Sin embargo, Israel se durmió en sus logros del pasado y no verificó en el terreno sus suposiciones, enredada en las turbulencias que supuso la reforma judicial de Netanyahu, que debilitó a la democracia israelí. Durante las recientes protestas contra esa reforma, por primera vez se cuestionó el apoyo irrestricto del ejército al gobierno, justo el momento en el que se concebía y planificaba el ataque. Y es que Hamas no se había hecho a ninguna idea de paz con Israel, y su liderazgo resentía profundamente el acercamiento de Arabia Saudita, sintiendo que se le acababa el tiempo para revertir una posible paz con el Islam suní. Por si eso fuese poco, la guerra clandestina entre Irán e Israel hizo que el sentimiento de venganza de los ayatolás creciera cada vez más, viendo en sus proxies palestinos una manera de devolver los golpes sufridos recientemente. Por eso, la seguridad que percibía el Estado de Israel terminó siendo una ilusión.
¿Cuál es el rol de Irán en el ataque? Durante meses, Teherán estuvo aupando una escalada como la que empezó el 7 de septiembre. Volveremos sobre ello más adelante, pero el acercamiento entre Arabia Saudita e Israel aislaba aún más a Irán y amenazaba con una paz que la debilitaba. Finalmente, el 9 de octubre, el Wall Street Journal confirmó que Irán ayudó a planear y a ejecutar el ataque. La Guardia Revolucionaria iraní dio luz verde al ataque el lunes anterior, durante una reunión en Beirut, según revelaciones de miembros de alto rango de Hamas, pero también de Hezbollah, que recoge el periódico. Desde agosto, los miembros de la Guardia Revolucionaria trabajaron con los yihadistas de Hamas en los detalles finales para armar las incursiones de una conspiración que empezó hace un año. Después, los detalles fueron ajustados en, al menos, 4 reuniones mantenidas en Beirut, entre iraníes y 4 grupos palestinos, entre ellos Hamas. De momento, Estados Unidos ha dicho que no tiene elementos que confirmen la participación de Irán en el ataque, pero Washington podría estar tratando que la escalada no aumente, incluyendo a un país con capacidad de incendiar todo el Medio Oriente. No es que su posición sea la de dejar pasar, ya que el mismo domingo 8 envió al área al portaaviones Gerald R. Ford y su grupo de ataque, el más avanzado de la US Navy. No obstante, es evidente que no quiere apresurar una respuesta contra Irán. Y es que hasta la inteligencia europea confirmó lo dicho por los jefes de Hamas y Hezbollah sobre la participación de Irán. Después de las revelaciones del Wall Street Journal, Irán negó su participación en el ataque mediante una comunicación hecha ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Para matizar la más que probable participación de Irán, Mahmoud Mirdawi, otro jerarca de Hamas, dijo que el grupo planeó el ataque solo. Pero volvamos a la información que dice claramente que Irán está involucrado. Su plan sería que Israel sea atacado por varios frentes, en el norte por Hezbollah y el Frente Popular de Liberación de Palestina, y en Gaza y Cisjordania por Hamas y la Yihad Islámica. Hasta ahora son especulaciones, pero también hay quienes ven una participación rusa, al menos en la planeación del ataque, para distraer recursos militares estadounidenses de Ucrania, donde enfrenta una contraofensiva ucraniana en este momento. ¿Por qué Hamas atacó justo en este momento? Ya adelantábamos una de las razones, la probable e inminente normalización de relaciones de Israel con Arabia Saudita, que representaría la paz con el Islam sunita. Ahora bien, descifrar las razones del ataque en este momento son solo elucubraciones. Vamos a intentarlo con la cautela que imponen unos acontecimientos que se están desarrollando en estos días. Para lograr la normalización con los saudíes, Estados Unidos ha estado presionando a Israel para que haga concesiones a la Autoridad Nacional Palestina de Abbas, el enemigo jurado de Hamas. El ex embajador Iddik cree que Hamas debía interrumpir ese proceso lo antes posible, porque ninguna otra cosa amenazaba tanto su poder interno, así como el de Irán en el resto del mundo musulmán. Por eso, Iddik cree que si bien Hamas no siguió órdenes de Irán para ejecutar el ataque, sí tuvo su apoyo porque ambos se benefician de lo que pasó. La idea, continúa Iddik, es avergonzar a los líderes árabes que han firmado la paz con Israel, o que pueden hacerlo, al mostrarles que solo Hamas e Irán y su vía violenta pueden infringirles una derrota a los israelíes. Al menos en el corto plazo, el ataque puede funcionar para detener el acercamiento con los saudíes, pero al precio de la virtual destrucción de Hamas y la reanudación, en un futuro, de cuánto se paralice hoy. La opción sería que el liderazgo saudí hiciera gala de una valentía de la que carece y se atreviera a decirle a los árabes del mundo que la paz con Israel hará mucho más por los palestinos que las masacres de Hamas, apoyadas por Irán. Sin embargo, ningún analista cree posible un movimiento de esa magnitud del príncipe Mohammed bin Salman, que muy probablemente optará por congelar el acercamiento con Israel a medida que las imágenes de los bombardeos sobre Gaza copen las pantallas del planeta. ¿Qué opciones tiene Israel? Parte de la falsa seguridad que hizo que Israel bajara la guardia estaba impulsada por el convencimiento de que Hamas no iniciaría una escalada por la terrible respuesta israelí. Esta consistiría en volver a Gaza a la edad de piedra ante el ataque del 7. Esta es la primera opción israelí y ya la está ejecutando sobre el terreno. La verdad es que ya Israel ha enfrentado un escenario parecido unas 5 veces en los últimos tiempos, así que se puede esperar que continúe el manual que siguió en esas ocasiones. Esto se puede corroborar en el terreno, puesto que ya cumplió el primer paso, movilizar al ejército. Luego siguen los bombardeos sobre Gaza para causar el mayor daño posible y facilitar las cosas para las tropas en tierra cuando deban intervenir. Esto también lo ha hecho. Aquí citamos a Iddik, quien sostiene que la próxima jugada de Israel debe ser eliminar al liderazgo de Hamas, con lo que se tropieza con un obstáculo en el que tal vez ya pensó la organización integrista. Eliminar a los jefes de Hamas debe resultar en que dejen de caer cohetes sobre Israel y que el grupo quede desarticulado. Además, debería servir de cobertura para negociaciones
que se salden con la liberación de los rehenes que tomó Hamas. Seguramente Hamas ya previó esto y cuenta con medios para impedir que la eliminación de sus jefes aminore el ritmo de su bombardeo y sus otras acciones contra Israel. Igualmente, sus negociadores estarán listos para pedirle a Israel un precio demasiado alto por sus ciudadanos secuestrados. Aquí es donde se juega el futuro de Gaza, pero hemos dejado esa explicación para la próxima parte. ¿Qué pasará con la Franja de Gaza? Primero, hay que distinguir entre la Franja y la Ciudad de Gaza. No son lo mismo. La Ciudad de Gaza es el asentamiento más grande de la Franja, pero no abarca su totalidad. Entonces, las consecuencias del ataque de Hamas deben ponderarse en una triple escala geográfica: la Ciudad de Gaza, la Franja de Gaza y toda Palestina, la unidad política que forma la Franja de Gaza con Cisjordania. En Cisjordania no gobierna Hamas, sino parcialmente la Autoridad Nacional Palestina, bajo el cuestionado liderazgo del ya nombrado Mahmoud Abbas. Y una de las razones del ataque es el intento de Hamas de hacerse con toda la representación política del pueblo de Palestina. Entonces, empecemos por la escala más grande: Palestina. De momento, la Unión Europea anunció que suspende la ayuda a Palestina y somete a revisión todos sus proyectos conjuntos. Sigamos con la Franja de Gaza, que está recibiendo algunos ataques muy duros del ejército israelí, pero que no concentra el infierno, que en cambio está cayendo sobre la Ciudad de Gaza. El ataque palestino parece haber sido cuidadosamente planeado, excepto por sus efectos. Cuando Israel superó la sorpresa inicial, no solo repelió a las células de militantes en su territorio, sino que inició una ofensiva en la Ciudad de Gaza, que tiene como objetivo destruir toda la estructura de Hamas, algo que supera objetivos de ofensivas anteriores. Para ello ha desconectado a la ciudad del agua, la electricidad y el gas, que llegaban, paradójicamente, desde Israel. Peor aún, Israel también ha cortado el suministro de comida y otros bienes que es insustituible en el día a día de la ciudad, en lo que es un bloqueo total. Las leyes internacionales prohíben tal acción. No obstante, eso no ha detenido en el pasado a Israel, y es poco probable que lo haga inicialmente ahora. Simultáneamente empezaron a caer las bombas. Como ya dijimos, en las próximas 2 o 3 semanas, Israel debería ser capaz de eliminar el liderazgo de Hamas, al mismo tiempo que degrada casi a cero su capacidad de atacarla. Ahora bien, si no lo logra, deberá invadir Gaza, en realidad lo último que quiere el gobierno israelí. Y esto es así porque, peleando en una zona densamente poblada y con la ira de haber sido sorprendido, Israel causará terribles bajas en los no combatientes. Esas bajas harán que la opinión pública, o relativamente favorable, se vuelva en su contra y presione para que cese la invasión. ¿Podría Israel invadir toda la Franja de Gaza para eliminar al grupo Hamas? Ya respondimos que sí. El problema es por cuánto tiempo y si será exitosa tal invasión. A medida que se prolongue una eventual invasión israelí en Gaza, el costo será más alto en sufrimiento de los civiles no combatientes, pero además en el de imagen para Israel. Una invasión prolongada sin que se desarticule definitivamente a Hamas sería la verdadera derrota para Israel, por encima de la acción del 7 de octubre, sobre todo si la violencia se extiende a Cisjordania, algo que Hamas busca a toda costa para derrotar a su enemigo al mismo tiempo que se hace con todo el control de Palestina. Un resultado tal confirmaría lo que decíamos antes en el sentido de que sí es posible derrotarla si se siguen las acciones de Hamas e Irán, porque la dejaría sin opciones contra ataques similares en el futuro. La situación se revela como un callejón sin salida cuando se verifica que Israel siempre ha sido reacia a emprender acciones terrestres de envergadura en Gaza. A pesar del llamado de los políticos más extremistas para que Israel invada Gaza y se quede ahí hasta que elimine al último hombre de Hamas, esto nunca ha sucedido. De hecho, en 2018, el entonces ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, renunció cuando el gobierno negoció una tregua con Hamas. Ahora mismo, los rehenes que Hamas amenaza con ejecutar públicamente son un factor adicional si Israel tiene que invadir Gaza, más la posibilidad de que si invade se abra un frente en el norte del país, con acciones de Hezbollah, que hasta ahora no ha escalado, aunque intentó infiltrar militantes y ha disparado cohetes. Aparte, otros grupos palestinos podrían sumarse a Hamas y a Hezbollah, un objetivo que estuvo en la mira del ataque desde el inicio. Los problemas de Israel con Arabia Saudita por este ataque. Ya hemos señalado que lo más probable es que Arabia Saudita congele su acercamiento con Israel, a medida que su ataque en Gaza se muestre más brutal. Como hemos insistido, Arabia Saudita lidera a la facción sunita del Islam, la creencia mayoritaria de Oriente Medio. Por eso, la paz con Riad es la paz de Israel con la mayoría de la región, lo que ardorosamente esta buscó durante décadas. Lo que Israel no puede permitirse en este momento es tener todos los frentes abiertos. Ya sabemos que está en guerra con los chiíes y que esta no terminará pronto. Para Arabia Saudita, la paz con Israel significa guerra con Irán. La otra arista diplomática que podría saltar por los aires
es el intento mismo de normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Irán, paralelo al que lleva adelante con Israel. En este caso fue China el gran articulador. El anuncio fue hecho en marzo de este año, para asombro del mundo, que veía cómo los dos grandes oponentes del mundo árabe lograban un entendimiento. Lo asaz de este acuerdo queda en evidencia cuando se verifica lo que reportó el Wall Street Journal, en el sentido de que el ataque contó con la venia de Teherán y que se planeó durante el último año. Recientemente, el punto más bajo en las relaciones entre Riad e Irán data de 2016, cuando fue asaltada la embajada saudí en Teherán. Esa fue la respuesta iraní a la ejecución del jeque Nim al-Nimr, el clérigo que regía a la comunidad chiita del país. Tanto la ejecución como el asalto fueron la culminación de décadas de desencuentros y rivalidad que, sin embargo, no ha llegado nunca a la guerra abierta. Las conversaciones que llevaron a esa normalización fueron mantenidas en Irak y auspiciadas por China, como adelantamos. El gran ausente fue Estados Unidos que, sin embargo, dijo que siempre estuvo al tanto de la negociación. Inicialmente, tanto la potencia chiita como la sunita deben abrir sus respectivas embajadas en la otra capital 2 meses después de firmado el acuerdo, comprometiéndose a respetar la soberanía de cada país, no intervenir en asuntos internos y retomar un acuerdo de seguridad de hace 20 años. Poco después se supo de los acercamientos entre saudíes e israelíes, pero los iraníes no hicieron nada, públicamente al menos. No obstante, ahora su más que probable participación en el ataque de Hamas puede hacer volar por los aires ese entendimiento. Para que calibres el alcance de un hundimiento del acuerdo Irán-Arabia Saudita, tienes que saber que ambos países se enfrentan, usando proxies, en Siria, Líbano y Yemen. Aparte está la influencia de Irán en Palestina, parte del tema de este video, y en Irak, a la que, paradójicamente, los mismos Estados Unidos abrieron la puerta luego de la guerra de 2003. En Siria, Irán apoya a Bashar al-Assad, mientras que en Yemen hace lo propio con la facción de los Houthi. En Palestina, tanto Hezbollah como Hamas reciben apoyo iraní. Ya antes del 7 de octubre, analistas citados en Foreign Policy se preguntaban si la paz entre saudíes e israelíes terminaría con el acuerdo saudí-iraní. Después de esa fecha, la incertidumbre es peor, aunque no hubo ninguna declaración al respecto durante los 2 días siguientes al ataque. Este ataque les enseñó a los palestinos que sí se puede hacer a Israel pagar el precio. Más allá de las víctimas, el 7 de octubre, Israel podría haber perdido la capacidad de intimidar a sus enemigos. Tanto palestinos como iraníes demostraron que el gigante puede ser golpeado con éxito, a pesar de su fabuloso poder militar, y puede ser derrotado usando medios militares, casi artesanales, los mismos que tienen a su disposición los grupos oprimidos a lo largo de Oriente Medio. De ahí que en el fondo toda la respuesta israelí tenga como objetivo restaurar el miedo que, hasta hace pocos días, inspiraba a sus enemigos, la disuasión en términos militares y políticos. Y tiene que hacerlo con una acción militar que sea al mismo tiempo ejemplar y contenida, para no enajenarse el apoyo del mundo, y en particular de su principal aliado, Estados Unidos. Si la respuesta israelí no es lo suficientemente contundente, Hamas y otros grupos atacarán de nuevo pronto y de forma más brutal, pero si esa respuesta es exagerada, Israel se hallará peleando solo una guerra. Aquí es donde entran consideraciones como la proporcionalidad y el respeto del derecho internacional, que en este momento tienen sin cuidado al ejército, que muy probablemente solo quiera venganza. Todo esto se resume en un dato aterrador: el número de víctimas. Israel, aunque no lo parezca, es vulnerable a un alto número de víctimas en la población palestina no combatiente, pero las condiciones de la guerra con Hamas las hacen inevitables. Por otra parte, ¿quién podría decir cuál es el número de víctimas que son suficientes para darle una lección a Hamas esta vez? Ya las bajas, entre ambos lados, alcanzan más de 1 millar. Existe el temor de que esta vez el número de víctimas necesarias para que Israel recupere su capacidad de disuasión es tan alto que incluso Hamas podría sentir miedo de pelear para sufrirlas. El problema que puso en evidencia la carnicería del 7 de octubre es que Hamas siente al mismo tiempo que no tiene otra opción, salvo que, luego del peor ataque en 50 años, Israel acepta hacer concesiones a su enemigo más hábil, permitiéndole gobernar a sus anchas la Franja de Gaza. ¿Por qué pasó justo el día siguiente del ataque de 1973, la guerra de Yom Kippur? En agosto de 1973, la inteligencia israelí detectó movimientos de tropas sirias y egipcias, pero se convenció de que se trataba de ejercicios. 2 meses después, los árabes estuvieron a punto de arrojar a los israelíes al mar en la guerra de Yom Kippur, o del día de la expiación hebreo. 50 años después se repitió la vulnerabilidad israelí, precisamente por entender mal las señales del enemigo. De hecho, aunque fueron derrotados, los árabes todavía ven como una victoria la guerra de Yom Kippur, por lo cerca que estuvieron de lograr sus objetivos durante los primeros días.
En esa oportunidad, los egipcios lograron cruzar por sorpresa el Canal de Suez, al sur, y los sirios las alturas del Golán, al norte. Sin embargo, como nos recuerda Foreign Affairs, hay una diferencia capital entre 1973 y 2023. En la primera ocasión, el presidente egipcio, Anwar Sadat, fue a la guerra para obligar a Israel a firmar una paz favorable a Siria y Egipto. No lo logró, pero igual firmó la paz en Camp David, en 1978, por lo que luego sería asesinado en 1981. Ahora bien, el ataque de Hamas no busca la paz, es solo un paso más hacia su meta de destruir a Israel y arrojar a sus habitantes al mar. Por eso, la meta israelí debe ser distinta a la de 1973. Debe asegurarse de no caer nunca más en la ibris que los llevó a pensar que era el superpoder de Oriente Medio, tan fuerte que podía darse el lujo de ignorar a sus enemigos. No hay forma de saber ahora mismo cómo evolucionará el ataque de Hamas contra Israel. Lo inédito de su salvajismo y de su alcance podría haber cambiado las reglas en Oriente Medio. Lo que sí se sabe es que el ataque fue planeado para modificar las relaciones de poder en toda la región luego de una reconfiguración reciente que parecía auspiciosa. Lo que está en juego hoy es la reciente normalización de relaciones entre el liderazgo suní, encarnado en Arabia Saudita, y el chiita, liderado por Irán. Adicionalmente, la paz entre sunitas e Israel también está en la picota. Con ambos desarrollos truncados, la posibilidad de paz en Oriente Medio ha sufrido su peor golpe desde el asesinato de Isaac Rabin en 1995. En una escala menor, hoy ambos bandos tienen rehenes en el terreno. Hamas, los ciudadanos israelíes que secuestró el 7 de octubre. Israel, a toda la población no combatiente en Gaza. Ambos ya perdieron esta guerra. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan por qué Hamas atacó a Israel. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.